Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy empezamos con un spot sobre la diversidad que da vuelta a las cosas. Get a room! So, what brings you guys into town? Work trip? Actually, it's our honeymoon. You two on a honeymoon? Oh, you're serious? Yeah. There must be a mistake. They have you in a room with one bed. That'd be weird. Well, hi. You must be the fun straight couple at the resort. We've heard so much about you. All great things. Good. Oh, cute. So you two are together, right? Yeah. I got great straight dark. Well, don't worry about it, because I think it is super cool. Actually, I have this straight friend who plays with our golf group back home. He's so fun. Great. We'll take an hour. Hey, that'll be $20. But the sign says couples rate $15. Oh, well, I mean, you two, you're not, like, a real couple. Oh. Yeah. Let's take another one this way. Hey, you want me to take that picture for you? Oh, thank you. Thank you so much. 1, 2, and... All right, that's gross. Wasn't expecting that. There's your picture. Jim, look. Ugh. They'll let anybody stay here, won't they? Icky. Please don't do that here. We'll just be a minute. Oh, sorry. Call me old-fashioned, but that's just not right. Bye. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Festival del Bien Público, cuidándonos con el barbijo siempre a mano, con todos los protocolos y dispuestos a hablar hoy de diversidad. De diversidad desde diferentes aspectos y propuestas. Recién vieron qué interesante, ¿no? Cómo a veces dar vuelta el punto de vista permite identificar, dejar de estigmatizar. La propuesta del programa es muy buenos spots, los mejores del mundo y también invitados e invitadas e invitades, que valen mucho la pena. Estamos en un contexto muy positivo porque, por ejemplo, tenemos ya en la Argentina el DNI no binario, ¿no? De hace algunas semanas una novedad que amplía derechos y Argentina siempre va avanzando en este sentido como punta de lanza en la región. Porque se vincula esto con el spot que viene ahora. Tiene que ver con que muchas veces el señalamiento, la opresión, la persecución, la estigmatización hacia la diversidad sexual, hacia el colectivo LGTBIQ+, tiene que ver con hacer sentir culpables. ¿De qué? De ser distintos. Este spot va en sentido contrario. Una ayuda para pensarlo. Lo vemos. One cafe latte for Dante. Ma. I'm gay. I'm sorry. I'm sorry. 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 Sorry, I'm gay. Sorry, I'm lesbian. Sorry, I'm bi. Sorry, bakla. Sorry. I'm trans. Sorry, I'm queer. Sorry, I'm different. Sorry. Mauna na ako. Sir Dante! No, I'm so sorry for staring. Ang ganda kasi ng lipstick mo. Where'd you find it? Ay, sir. Ako po ang dapat mag-sorry. Nakalimutan ko po yung pastry niyo. Wait lang po, ah. Thank you. Kahit sino ka pa, I love you na.
Bueno, y fíjense que lo que acabamos de ver, este spot, tiene que ver con estas construcciones que las sociedades terminan haciendo para oprimir cualquier forma de diversidad. En este caso estamos hablando de diversidad de género, de diversidad de identidad sexual y de género. Y justamente este spot lo que hace es plantear cómo romper esa culpa que se le impone a cualquier persona que no sea como se supone hay que ser. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con algo que quizás en la Argentina, en gran parte de la Argentina, no es una realidad tan dura, pero sí en muchos países. Estamos hablando de crímenes de odio, de violencias contra, por ejemplo, las y los homosexuales. En 4 de cada 10 países hay varias situaciones distintas en las cuales se persigue, y ha pasado hace poco en España, y se asesina en muchos casos a personas por tener una identidad sexual o de género distintas. Lo que vamos a ver ahora es una metáfora, pero creo que puede abrir algunos ojos. We are criminals. We live outside the law. We endanger the stability of our country and the world. We are threat, but we have no regret. We have the following demands. That this vilification ends now. The immediate release of our own from prison. The persecution must be stopped. And that the more than 90 countries tormenting us end the oppression. Stop treating us like terrorists. Un spot fuerte que apela a la metáfora, ¿no? El que acabamos de ver y que plantea una situación de estigmatización, ¿no? De señalamiento. Vamos a invitar ahora al programa desde Madrid a alguien que es una persona siempre interesante por su militancia, por su pensamiento, por todo su trabajo como escritor, como periodista. Estoy hablando de Gustavo Pecoraro. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto recibirte. Quería empezar un poco por la temática en general, a preguntarte. En primer lugar, ¿es más fácil hoy el no juicio, el no señalamiento, la no estigmatización por tener un deseo sexual, una identidad sexual distinta? ¿O la humanidad no avanza en definitiva en relación a aceptar lo diverso? ¿Cómo lo ves vos, que tenés una mirada global y crítica al respecto? Podríamos decir que hay grandes avances también ligadas a esos avances ligados a las grandes luchas que se ha hecho contra la estigmatización, la discriminación, la criminalización de nuestro colectivo. Pero no nos olvidemos, como vos dijiste, vos utilizaste una palabra que es muy importante, que es el tema de vivimos en un mundo, en una realidad global, donde todavía al día de hoy hay 74 países que de alguna manera criminalizan o castigan e incluso penalizan con sanciones legales, la cárcel y hasta con la muerte a las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces es como, bueno, visto desde algún punto hemos avanzado como sociedad, también tiene que ver con que se ha avanzado gracias a los activismos tan activos en muchos países, pero convivimos con una realidad bastante dolorosa para muchas personas LGBTI en algunos países muy importantes. Estamos hablando de visto desde la realidad de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Madrid, Estados Unidos, algunos sectores de Estados Unidos, algunos países de Europa, algunas grandes capitales iberoamericanas y demás, y hay un avance, claro, es notable. Pero no nos olvidemos que convivimos con una realidad global y esta realidad global está entrecruzada por un montón de cosas. ¿Era más fácil en otro momento presentarse ante la sociedad como gay, como lesbiana, como una identidad de género diversa? ¿Era más fácil ahora que antes o en realidad sigue siendo igual de complejo? Bueno, pregunta muy interesante. O sea, es una pregunta que me lleva a pensar qué me pasó a mí cuando tenía la edad de
pibes, las pibas del piberío que ahora está luchando, por ejemplo, por esta ley del DNI no binario, ¿no? Creo que yo siempre digo que vivir en Argentina y sobre todo en las grandes ciudades de Argentina, sea del signo político que sea, para nuestro colectivo LGTBI tendría que ser como una especie de orgullo. Vos me decís, es más fácil decir hoy, este es mi marido, o esta es mi mujer, o soy una niña trans, soy un niño trans. Y en algunos casos sí, y en algunos casos no. El armario es una cosa muy pesada, la visibilidad es un hecho libertario, pero hay gente que no lo puede hacer. Yo veía el otro día el casamiento, ¿no?, de un periodista muy popular, y hoy en un diario también una nota sobre el matrimonio de un cronista de espectáculos también conocido, ¿no? Eso es parte de una herencia que tiene que ver con el activismo. Claro, o sea, acá hay un desarrollo de las cuestiones. Cuando nosotros empezamos, o sea, voy a hablar en primera persona porque me estás entrevistando a mí. Cuando yo empecé a militar en el año 84 con Carlos Jauri y con la CHA, y bueno, no te garpaba ser un puto visible, y utilizo la palabra porque me parece que está buenísimo poder desactivar ese insulto, ¿no? Y no garpaba ser lesbiana, no garpaba ser gay, ser marica, ser puto, no garpaba... la realidad trans es otra realidad, ¿no? O sea, directamente había una invisibilización de la realidad. No es que las compañeras y los compañeros no existieran, sino que era otra situación. Entonces creo que todo es relativo. Hoy por hoy, que podamos... O sea, por ejemplo, esto no lo podríamos hacer en Rusia. Bueno, Gustavo, en relación a esto que comentabas de Rusia, vamos a presentar un spot que lo que hace es poner de manifiesto cómo algunas cosas prohibidas que tienen que ver con persecuciones, con generarte un problema, por ejemplo, en desplegar la bandera de la diversidad, en Rusia se puede encontrar esa bandera cuando se unen diferentes personas. Este spot plantea un tema que es la síntesis de que la unión hace la fuerza. Bueno, Gustavo, es bien conocido, lamentablemente, ¿no?, esto que pasa en Rusia con símbolos y con situaciones que tienen que ver con la diversidad sexual. Y acá también hay algo dentro de lo duro que es esa realidad, de lo dura que es esa realidad. Hay algo bello, hay algo conmovedor, ¿no?, en esas personas que se encuentran para conformar esa bandera, ¿no es cierto?, pese a todo y en el centro de Moscú. A mí lo que me parece lindo de este video es, yo siempre digo que nuestro colectivo es un colectivo de lucha. Las personas LGTBIQ+, no binarias, somos luchadoras, luchadores desde que nacemos. Luchamos porque tenemos un deseo que no encaja con el esquema donde nos van a poner. Sos varón, entonces no sé qué cosa, sos mujer, entonces la cocinita, etc. Pero no somos un colectivo violento. Nosotros no tenemos manadas de personas LGTBI que van a asesinar a personas heterosexuales. Nosotros no tenemos bandas de lesbianas que van a violar correctivamente a un heterosexual
o van a golpear en la cabeza a una heterosexual. En cambio, la heterosexualidad, un sector, por supuesto, el sector odiante, sí la tiene contra nosotros. Y me parece muy importante esta acción casi poética, muy coreográfica, de muchísimos colores, que tiene muchos antecedentes. Hay muchas organizaciones en el presente y en el pasado que hacían de la lucha política una performance. Claro. Gustavo, estábamos viendo antes en el programa algunos spots que son muy interesantes respecto de presentar, por ejemplo, en el primero de los spots que vimos hoy, dar vuelta el tablero, ¿no? Ese hotel en el cual muchas personas ven a los heterosexuales como los raros, los que hay que ver si aceptamos y demás. Me gustaría brevemente tu opinión sobre esta propuesta que hace el spot. A mí me parece que está bien, me parece que es una propuesta cándida, de carácter publicitario político, pero es una propuesta cándida. No quiero ser pesado, pero insisto, la discriminación muchas veces no es tan cándida, la discriminación es violenta. Claro. O sea, digo, vivimos un recrudecimiento de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género que debemos, como sociedad, como mundo, frenar de una vez por todas. Ahora, no quiero dejar de preguntarte por el segundo spot que vimos en el programa, que habla de esto de no pedir perdón, ¿no? En el sentido de que mucho desde lo cual se oprime cualquier forma de diversidad, no solamente de género o sexual, tiene que ver con hacer sentir culpable a las personas por el mero hecho de ser distintas, ¿no? Me parece que ahí hay algo logrado en ese aspecto que alude, que toca el spot. No sé cómo lo vivís vos. No, creo que sí, que está muy ligado también a... Es el que me toca menos, por alguna manera, pero es porque por edad, quizá. Pero es cierto que esto del desamparo ante un ataque, ¿no? El desamparo ante un ataque te lleva, si no tenés algún tipo de recurso, a sentirte culpable, ¿no? Soy culpable porque, no sé, soy culpable porque soy una persona afrodescendiente, soy culpable porque nací en una familia judía, soy culpable porque soy gordo, soy culpable porque soy homosexual, soy culpable porque soy una niña trans o un niño trans. Y me parece que desde ese punto de vista el spot está bueno. Yo creo que me sentí culpable cuando era muy pequeño y entonces por eso me siento un poquito alejado de la realidad. Pero le puede estar pasando a muchos otros y otras, ¿no? Ese es el tema. Por supuesto, por supuesto. Por eso hablábamos del armario. El armario es una gran jaula que te lleva a la frustración, aunque tengas los privilegios de un actor de Hollywood, o de una actriz de Hollywood. Totalmente, y eso es mucho de lo que estos spots y la propuesta del Festival del Bien Público nos permiten repensar, y también gracias a la mirada de gente como Gustavo Pecoraro. Un placer haberte recibido, Gustavo. Muchas gracias, Maxi, y al equipo, y nada, gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Era Gustavo Pecoraro, escritor, militante, periodista, una voz realmente de una lucidez que dan ganas siempre de escuchar, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora es una propuesta que apela a la sátira, apela al humor. Muchas veces el humor levanta algunos muros que parecen infranqueables, ¿no? Y de esto se trata una propuesta realizada en Brasil que plantea que todo el mundo es gay. If you dress well, you're gay. If you train glutes, you're gay. If you're into arts, you're gay. If you have body hair, gay. Speak French, gay. Eat yogurt at the office, gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, gay, gay. Gay, 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 gay. Gay, 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 gay. Gay, gay, gay. Gay, 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 gay.
Bueno, la sátira, siempre provocando y ojalá generando buenas consecuencias. Hablando de consecuencias en el deporte, hay mucha discriminación. Y esto tiene que ver con una realidad que no se menciona, pero que existe claramente. Y a propósito de los Juegos Olímpicos de este año, realizados en Japón, se llevó adelante por parte de una asociación en Argentina una campaña para romper esos estigmas, para romper esas maneras de discriminación y hablar de el orgullo a la hora del juego. Mira. El deporte es mi pasión, es lo que me gusta. En un comienzo no me sentía incluida en los clubes de tenis. No sos vos, sos un personaje. Es molesto el sentir que tenés que contar eso para poder vivir tranquila. Muestro lo que soy, porque no tengo nada que esconder, porque estoy orgullosa de mí. Siempre lo viví con tanta seguridad y naturalidad que por ahí eso se refleja en el otro. No, ¿qué van a decir los vecinos? Yo decía por dentro, ¿qué me importan los vecinos? O sea... Decidí que me sea fácil y se lo conté a quien se lo tenía que contar. No le di opción a decir que estaba bien o estaba mal. A mí no me va a ganar un gay. Y el gay te puede ganar. Por lejos. Cuando uno se muestra seguro, cuando uno se muestra con, sí, mira esto, pero está todo bien. Ok, está todo bien, vamos para adelante. Todos esos miedos se derrumbaron. Mis compañeros creamos un vínculo mucho más de hermandad. Soy yo la que me tengo que incluir, no tengo que esperar. Y comencé a jugar nuevamente en competencia con la ley de identidad de género. El orgullo es yo poder haber vuelto a mi club diciendo que soy gay y que me respeten por mi capacidad deportiva o por mi capacidad de persona. Como jugadora me siento un 6, como persona dentro de la cancha me siento una 10. Soy una persona que sale a la cancha con mucha seguridad, con ganas de seguir cambiando el mundo día a día, ¿no? El orgullo es la satisfacción de haber podido sentirme libre y ser realmente quien soy. Me caigo, me levanto, voy para adelante, no me importa nada y creo que eso me hace llegar a cosas que ni yo me doy cuenta. Hay que vivir, hay que enfrentar, no hay que quedarse con la duda. Con esa valentía de seguir adelante, de no escuchar las voces alrededor. Lo que más vale cuando termina todo es saber que uno vivió siendo uno mismo. La unión hace la fuerza y ahora en esta etapa nos estamos uniendo. Lo que espero de esto es que lo vean todos. Visibilizando ayudamos a todas esas personas que hoy están pasando por una situación difícil. Creo que ya también es parte de que la sociedad esté junta. Somos referentes en lo que hacemos. Podemos ayudar a futuras generaciones a que ese camino no sea tan duro, que esté un poco más allanado y decirles que todo va a estar bien, que no tengan miedo. Aún no lo logramos, pero vamos a poder. Jugá con orgullo. Quédate, porque en el próximo bloque seguimos con mucho más Festival del Bien Público. Do you remember where you come from? You are a product of nature. For thousands and thousands of years, this has been our natural habitat. The light of the day, the cool of the night. The flow of the seasons and the sounds and sensations of the sun, the rain, and the wind.
a deep bond with nature that is embedded in our genes, affecting our bodies and our minds. But somehow, along the way, we forgot about all of this. Slowly but surely, we left nature behind, and we went inside. Replaced nature with ceilings and walls, central heating and artificial light. We became the indoor generation. And we loved it. Today we spend 90% of our lives indoors, and we're passing this new habit on to our children. The coming generation will be indoors from the moment they wake up and throughout most of the day. And they will spend most of their time in closed-off environments. We try our best to replicate nature everywhere, because it somehow makes us feel better. But it's not the same. Living without daylight and fresh air affects us. It affects our health and our well-being. We pay a price for leaving nature behind. To save the indoor generation, we must find ways to let nature back into our lives. Our lungs, bodies, and minds are longing for it. We have to give the coming generation a feeling for the outside. Of natural light and fresh air. We must nurture and value the connection to Mother Nature that we are all born with. Just because we have gone inside doesn't mean that we have to leave her behind. Nature is still here for us. It's just waiting for an invitation. Bien, y vamos a hablar de esta generación puertas adentro, vamos a hablar de los diferentes spots para hablar de esta calidad pésima a veces de vida que genera muertes y genera tantas problemáticas, con dos invitadas que nos van a permitir reflexionar. Por un lado, Vanina Martín, que es neumonóloga, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Y Adriana Micheli, que es arquitecta especialista en arquitectura sustentable, también bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, arranco, Vanina, por vos en cuanto a esta cuestión de que veíamos en este último spot, ¿no? Un replanteo que me parece que se puede hacer un poco una semblanza con lo que pasó en la pandemia, ¿no? Esta cosa de que estuvimos muy a puertas adentro y la consecuencia, ¿no?, que tiene toda esta polución, que cuando la vimos desplazarse quizás nos dimos cuenta de a qué exposición estábamos aferrados, ¿no? Y la verdad es que la exposición es a múltiples cosas adentro de un hogar. Fundamentalmente, uno de los contaminantes más importantes es el humo ambiental de tabaco. Más del 50% de los niños están expuestos a humo ambiental de tabaco en los hogares, y ese humo contiene miles de sustancias tóxicas que permanecen en el ambiente durante más de 15 días y que realmente llevan a el riesgo de mayor número de infecciones respiratorias, la posibilidad de incrementar el desarrollo de asma o empeorar un asma preexistente, aumento de la muerte súbita del lactante, y es uno de los principales contaminantes del hogar, pero no es el único. Se suman también los aeroalergenos, que son muchos por la utilización, ¿no es cierto?, por ejemplo, de alfombras, de mobiliarios textiles, la humedad que hay en los hogares. Claro. Adriana, voy a preguntarte a vos respecto de... estas ciudades son muy insalubres como están construidas, ¿no? Sí, son, ya viene haciendo crisis hace bastante tiempo y cada vez se va empeorando, y bueno, ahora con la pandemia quedó como todo mucho más expuesto.
Son ciudades que tienden a acumular edificios, a acumular personas. Digo acumular porque no están planificadas, no están como decir, bueno, vamos a planificar para que las personas estén acá en sus casas, los espacios verdes estén acá, generando ese pulmón ambiental que se necesita, con lo cual se va construyendo indefinidamente y más en territorios, porque también incide que no tenga ningún freno, tal vez como el nuestro, que no hay una cadena montañosa o algo, se sigue construyendo y se le va quitando lugar a los espacios verdes. Claro. Y entonces, bueno, ya cultural, los chicos viven adentro y... Pero bueno, esto pasa hace mucho. Lo que pasa es que cada vez es más grave por la tecnología, tal vez queda más visible. Totalmente. Y hay algunas propuestas, por ejemplo, el de la marca que viene a continuación, que tratan de generar a través de la metáfora un mensaje, ¿no? Por ejemplo, este muro, un muro que respira. In Beijing and other major the World Health Organization's classed outdoor air pollution as carcinogenic and says urban and industrial air pollutants. The air pollution level in Singapore reaches a new record high. Outdoor air pollution gathers all the attention these days. But what nobody talks about is that indoor air can be up to 30 times more harmful. Microscopic air pollutants like mites, pet hair, formaldehyde, detergents, mold and bacteria are a real health hazard that nobody can see. How could Philips air purifiers make this invisible threat visible? In collaboration with artist Niels Volker, we created an immersive conversation starter to spread the news that air matters. Our breathing wall travelled to exhibition halls and to public events in shopping malls. Breathing in real time, in response to the surrounding air quality. Our breathing wall helped to raise awareness of indoor air pollution and the health benefits of Philips air purifiers. Bueno, y vaya si importa el aire, ¿no? ¿Qué haríamos sin el aire? Adriana, este tipo de proyecto, ¿no? Que parece una cosa quizás difícil de aplicar en las casas de cualquiera de nosotros, en departamentos y más. ¿Hay alguna manera de construir desde la arquitectura lugares donde uno pueda tener un aire más renovado, mejores condiciones de cara a la salud? Sí, sí, totalmente. Está el concepto que se llama casa saludable, casa sana, sí, que contempla varias cuestiones. Primero, que la polución afecta a los seres humanos, digamos, y también a los animales, como bien vos dijiste, también a las plantas. Claro. Y también a los edificios, que eso quería agregar. El patrimonio histórico, claro, se ve totalmente ensuciado, cierto, oxidado, bueno, por la polución, aparte de su deterioro, como sería de cualquier ser humano. Entonces, dentro de lo que yo estudio y transmito, vemos al edificio como un organismo vivo que necesita cumplir esas funciones. Entonces, una casa saludable sería aquella que pueda respirar, ¿no? O sea que este tipo de propuestas funciona, ¿no? Totalmente, sí, 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 pero pendientes del aire, mayor o menor conciencia, estamos todos. Estamos todos porque dependemos de eso. Y voy a la neumonóloga. Este tipo de propuestas, ¿qué te parece desde lo comunicacional? ¿Funciona, sirve, genera conciencia? Sí, yo creo que sí, genera mucha conciencia. De hecho, esa es una de las ventajas que tenemos frente a este problema, que es cada vez hay más conciencia de que la contaminación del aire es un problema para la salud y a través de estas campañas es muy importante. Los purificadores, o sea, se utilizan
se utilizan sirven para ciertas exposiciones que tenemos en nuestros hogares, pero no para todas las exposiciones, que son múltiples. Si alguien, por ejemplo, pienso en la situación menos ventilada, si cabe la palabra, vive en un departamento en pleno centro de una ciudad argentina o de cualquier otra parte del mundo que estén viendo el programa, ¿un purificador les mejora la calidad de vida? Mejora la calidad del aire interior, pero no soluciona el problema completamente. O sea que hay que ir a estas casas inteligentes y sustentables con algunos aspectos. ¿Son fáciles de aplicar o es una cosa cara? Sí. No, porque hay 2 o 3 como ítems en todo lo que es la arquitectura sustentable, porque bueno, todo es sistémico. Obviamente el aire está contaminado y contamina el agua después va a los alimentos a través de la vegetación. Bueno, ¿viste? No es tan claro. Entonces se pueden hacer muchas transformaciones que no implican ni costo ni tecnología, puro diseño. O sea, lo que era el diseño bioclimático antes. Bueno, después nos vas a dar algún tip a ver si incorporamos para el público y también para la casa de uno, ¿no? Que es importante. Ahora se vienen 2 spots. Uno es una campaña global, la otra es del Reino Unido, pero tienen en común hablar de la polución, en particular de los niños, porque el 90% de los niños que viven en ciudades respiran aire que no está en condiciones, que no está en condiciones óptimas. Y quizás no habla nadie de este tema, pero nos tenemos que poner a pensar en nosotros y en las generaciones que vienen. Estos spots lo plantean. ¿Cuál es la causa de 1 de cada 9 muertes? ¿Qué afecta a más del 80% de la población urbana, pero suele ser invisible? ¿Qué produce más del 25% de las muertes por enfermedades del corazón y el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares? ¿Qué mata cada año a tanta gente como el número de veces que respiras? La respuesta: la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el principal riesgo medioambiental para la salud al que todos nos enfrentamos. Pone en peligro nuestro cuerpo, nuestro clima y nuestro futuro. Hay soluciones para limpiar el aire y enfriar el planeta. Afrontemos juntos esta crisis sanitaria mundial para proteger el planeta y asegurarnos todos un futuro saludable. Únete a nosotros para volver a respirar vida en nuestras ciudades. I spy with my little eye something beginning with D. I spy with my little eye something beginning with V. I spy with my little eye asthma, cancer, diabetes, stunted lungs. Some things they can't see, like air pollution, which is poisoning our children. Un spot del Reino Unido del 2018, este último, el anterior de la Organización Mundial de la Salud. Y acá, Vanina, me parece que uno puede decir, bueno, quizás hay un golpe bajo, ¿no? Con esta niñita bella y frágil, como todo niño, hablando de cosas tan duras. Pero, ¿es exagerado? No. Impacta, pero no es exagerado, es real. Es real, la contaminación exterior es el material particulado proveniente de los motores diésel, que es la paradoja que tuvo la pandemia, ¿no? Que aumentó esto de la contaminación indoor, pero la contaminación exterior, hay estudios que han demostrado que mejoró por la disminución del tráfico vehicular, por la disminución de las emisiones industriales. Entonces impacta, pero no es exagerado. Ahora, con un tema
tan poco visibilizado, porque de pronto uno, cuando se habla de ciudades como México, se habla del smog casi como un sinónimo, pero por ejemplo de Buenos Aires o otras capitales de provincia y demás de la Argentina no tanto. ¿El impacto es un buen recurso o habría que llamar a la reflexión? ¿Cómo lo pensás en cuanto a lo emocional que puede mover un mensaje? Yo creo que las dos cosas, y creo que fundamentalmente la tercera pata de todo esto es la educación. Y me parece que el primer spot, el anterior a este que estábamos hablando, es un spot también que genera información. Claro. Y también es muy importante. Me parece que la educación, y no solo la educación de la población general, sino la educación de los trabajadores sanitarios, claro, o sea, tanto en el pregrado como en el posgrado, porque no está tan jerarquizado el tema del impacto de la salud, de la contaminación ambiental, y también, bueno, el rol del Estado, ¿no? En todo claro, esto. El rol del Estado, que ahí se vincula un poco con lo que decías, Adriana, ¿no? Sí. Diseñar ciudades favorables a la salud, nada menos. Claro, porque lo que mostraba el spot era transportes. Entonces cambiar el modo de transportar, eléctrico, lo que fuera. Ahora vamos a meternos más con eso, ¿no? Bueno, o transporte, energía, y todas esas cosas se pueden encarar a nivel de políticas públicas, llevadas a cabo además. Claro, porque se dice mucho a nivel global, ¿no?, sobre estos temas, pero se hace poco, es el reclamo de los activistas, ¿no? Y sí, porque el tema es que individualmente o residencialmente se pueden hacer mejoras para vivir mejor, pero después vamos a ver qué tips te puedo dar, pero depende también de cómo esté el aire exterior. Claro. Y en Argentina, ¿cuán complicados estamos en base a lo que podemos saber con poca información, ¿no? Que hay. En las grandes ciudades estamos complicados porque las emisiones de la combustión, el material particulado, la contaminación por el material particulado es muy importante, sobre todo en la gente que vive en las grandes avenidas o de las grandes ciudades. Y en el interior también estamos complicados porque en el interior todavía hay mucha gente que cocina o utiliza como combustible para la calefacción la leña, la madera o el carbón, y eso genera también un nivel de contaminación importante y daño en la salud respiratoria. Claro. Además de, algunas cuestiones como glifosato y demás que también terminan afectando. Plaguicidas, ¿no? Totalmente, plaguicidas. sobre todo en el ámbito rural, sí. Estamos hablando de ciudades hoy, pero también vale la pena decirlo porque cada lugar tiene su problemática. Totalmente. Voy a ir por dos spots más que son de sociedades muy distantes, pero en las cuales nos podemos inspirar. De hecho, el primero tiene que ver con Finlandia y con una propuesta de, por ejemplo, si uno va a manejar, hay una ruta que es más rápida. Pero hay otra, y esto empieza a contagiarse en el mejor sentido de la palabra para otros países, ya se empieza a mencionar en la Argentina, que es más sustentable, que contamina menos, que conviene para el planeta. Esta es la primera propuesta, y la otra, que viene de Suecia, también tiene una impronta en favor del clima y vale la pena que las conozcamos. Road transportation accounts for a significant part of emissions globally. Most navigation software suggests the fastest route by default, but not the most CO2-friendly one, thus often providing us the wrong option for the environment. Introducing the most CO2-friendly route. We measured CO2 emissions of different routing options in the Helsinki region. The Technical Research Centre of Finland then analysed the gathered data. Machine learning was used to further scale and simulate the effect on traffic emissions. Routing for lower CO2 is a thing that has not been utilized much on passenger cars, but the results that we have here give a promising outlook that it has meaning. In 1/3 of the cases, the suggested default route proved not to be the most CO2 friendly. Choosing the most CO2 friendly option instead resulted in a 6% reduction of fuel consumption, and in ideal conditions, up to 13%. When scaling those results, drivers in the Helsinki region could reduce carbon dioxide emissions by 81,000 tons, equaling the total annual CO2 emissions of 20,000 inhabitants. CO2-friendly routing is a simple solution, helping people save on emissions without any additional costs. Simulations show that just by always choosing the shortest route, you can save around 5% of fuel already.
if you don't run into stop-and-go traffic. We are calling on all companies to implement CO2-friendly routing to ensure a healthier planet for our children. This is a bus. This is also a bus. And this is about 2.5 buses. Because a bus can carry as many people as 60 cars. And for a city planner, every one of those cars needs 150 square meters of space in combined roads and parking. So essentially, every new bus in your city could reclaim about 9,000 square meters, making room for living things like trees, grass, and you, all while decreasing CO2 emissions by up to 92%, and even recycling city waste to create fuel. Because with smarter transport solutions, optimized energy efficiency, and the widest range of alternative fuels available, we have the choice to see things differently. That's why, when we look at a city, we see buses, even where there aren't any. And this is a park. Take control of your city with smarter transport solutions, optimized energy efficiency, electrification, and the widest range of alternative fuels available. ¿Qué pensás respecto del primero de los spots? Que lo que hace es, o sea, es una propuesta creativa, pero es una propuesta de acción, ¿no es cierto? Tomar rutas eco-friendly, ¿no es cierto? ¿Funciona? ¿Sirve? Sí, seguro que sirve porque ha demostrado que la contaminación por monóxido de carbono ha sido inferior en la ruta eco-friendly, así que sirve seguro. Estamos un poco lejos nosotros de eso, pero... Recién el año que viene va a llegar a Europa, por ejemplo, pero habría que también, digamos, empezar a pensarlo en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Seguro. Todas las políticas o planificaciones, como decía recién la arquitecta, son fundamentales. Bueno, vamos a los tips, algunos tips para mejorar la vida hogareña en las ciudades. Sí, vamos a las personas, digamos, que viven y que no son profesionales. Después te podría ampliar un poquito. Pero, por ejemplo, hay algo que es fundamental, es ventilar. O sea, el viento es la escoba de la ciudad y el viento es la escoba de la casa. Te barre todo lo que dijo Vanina, ¿no? Por eso la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, no está tan contaminada. No porque no contaminemos, sino porque el río Generoso que llega hasta Córdoba, el viento limpia. El viento nos ayuda. Y totalmente. Bien. Entonces la primera es ventilar. Si es en invierno, 15 minutos para que tampoco te genere el efecto contrario, que se te va el calor que generaste con toda la calefacción y después la calefacción tiene que seguir funcionando. Claro, contamina más. Entonces en invierno 15 minutos, en verano lo que querramos. Claro. Otro tip, además de ventilar, ¿qué puede ser? Otro tip es que el aire también tiene una composición de vapor de agua. Entonces si está en exceso, ventilás. Si está en disminución, cuando está seco, porque usamos determinadas calefacciones, aire acondicionado, por ejemplo, se seca, entonces vaporizar. Bien. Pero sin aroma, sin agua. O sea, solo vapor. Claro, sí, porque si no estás contaminando nuevamente, sobre todo para las personas que son alérgicas, eso no va. Están un poco de moda los jardines verticales, este tipo de cuestiones. Bueno, veíamos mucho árbol ahí, era lindo el último spot. ¿Hacer ese tipo de cosas vale la pena? Sí, primero vuelvo al último tips de la casa, así que te completo porque lo había pensado, es poner plantas en la casa. Todas las que se pueden, Por supuesto, no en los dormitorios, eso no. Y si les interesa, es como que la NASA para su nave espacial generó un estudio para ver qué plantas absorbía determinados oxígeno, nitrógeno y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una lista de 20 plantas, pero que son potus, son plantas comunes. Accesibles. Entonces, según lo que tengas alrededor,
porque Bien. bueno, si ventilás, por ahí después te entra algo del exterior y están esas plantas Bien. en la casa. Y en las ciudades, imagínate, todo lo que se pueda agregar de lo que sea techos verdes, jardines verticales, ayuda un montón. Por supuesto, tiene que ser un poco más a una escala mayor para que Y los absorba. paneles, por ejemplo, los paneles solares, ¿no? ¿Son difíciles para obtener la energía del sol? ¿Es difícil si yo vivo en un 2 ambientes en Valvanera ponerme un panel solar? Bueno, paneles solares tenés dos tipos de energía que produce. Una es la de calefacción y agua caliente y la otra eléctrica. Sí. Los eléctricos, olvídate, salvo que pongas alguna lucecita, algo independiente. Pero ese es otro tema que en todo caso después lo hablamos. Un calefón solar para calentar el agua caliente sanitaria. Y lo que pasa es que, bueno, si vivís en un segundo piso, no tenés nada arriba, no tenés el edificio enfrente, la sombra Ahí que sí. te cae, todo eso lo podés estudiar, modelar, te lo pueden ir a estudiar, no son estudios caros, de cómo entra el sol, porque eso es lo que se perdió. Claro. El recorrido y la trayectoria solar para generar confort y calefacción y con el menor costo energético, incluyendo ya menos contaminación. Claro. A las dos, muchas gracias por haber venido. ustedes. Un placer. Gracias. Y así llegamos al final de una nueva edición del Festival del Bien Público. La próxima semana, más creatividad en la televisión pública. Chau.